Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis acerca de quiénes son los nuevos personajes que veremos en el segundo año y aparecieron en el tráiler de la cuarta temporada de Classroom of the Elite. Así como lo oyeron en la presentación, el día de hoy vamos a hablar un momento de los personajes que pudimos ver en el tráiler de hace unos cuantos días, pero son completamente nuevos en el anime. Pues quiero hacer un breve repaso sobre sus historias y algunos datos menores sobre ellos para conocerlos antes de que comience la temporada. Por lo que para no hablar demasiado, ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. Para comenzar, tenemos a Kazumi Housen. Es el líder de la clase D de primer año. En secundaria, era un delincuente notorio al nivel de Ryuben, con quien, aunque no se conocían, le comparaban pues vivían en zonas cercanas. No solo es corpulento y físicamente talentoso, sino que también tiene mucha experiencia en combate. También es bueno negociando y no es del todo un cabeza de músculo, pues crea planes para engañar a otros. Tiene una personalidad violenta y trata a los estudiantes de años superiores con una falta de respeto notable. Continuando con lo visto en el tráiler, tenemos a Takuya Yagami, el chico que se le acerca a Kushida a hablar con ella. Es el líder de la clase B de primer año. Es amigable y tiene excelentes calificaciones generales. Su físico es promedio, pero tiene una personalidad bastante ingeniosa. Habla con cortesía a los estudiantes de último año y cuando se presenta se intenta acercar a Kushida al comentar que asistió a la misma escuela secundaria que ella, donde estuvieron Kushida y Horikita en el pasado. Ahora toca hablar de dos personajes que pareciera que vienen en combo, Sakura Kotsubaki y Utomi Yashiku, de la clase C. En cuanto a la joven, Tsubaki, aunque no destaca por su capacidad académica ni física, posee una excelente intuición. Cuando piensa, suele hablar en voz baja para que quienes la rodean no la oigan. Tiene una personalidad sencilla y no parece estar muy apegada a la escuela. Mientras que Utomiya funciona algo así como el líder de la clase C de primer año. Tiene excelentes habilidades físicas y valora mucho la amistad, aunque normalmente intenta usar un lenguaje educado al hablar con los estudiantes de último año, a veces se le escapa. Y bueno, como dije antes y vimos en la escena del tráiler, suele pasar tiempo con Tsubaki, quien está en la misma clase que él. En cuanto a Ichika Masawa, ella está en la clase A y es una estudiante sobresaliente. Se destaca tanto en capacidad académica como física, pero es una chica de espíritu libre. Habitualmente hace comentarios algo insensibles y en general no es muy cooperativa, lo que la hace destacar no precisamente de una buena manera en su clase y con quienes interactúa. Para terminar con los alumnos de primer año, tenemos a Nanase Tsubasa de primer año clase D. Ella tiene una personalidad brillante, honesta y sociable, y es capaz de hablar sin titubeos, incluso con personas a las que otros estudiantes temerían, como Housen o alumnos de segundo. También habla con cortesía con sus compañeros. En cuanto a sus habilidades, tiene un alto rendimiento académico y físico, y a pesar de estar en la clase D, sus habilidades están claramente por encima del promedio. Como dije, terminamos con los alumnos de primero, pero hay un personaje más que también aparecerá por primera vez en el anime en esta próxima temporada y no es de primer año. Ella es Fuka Kiruin, de la clase B de tercer año. Una individualista extrema que no tiene interés en la competencia entre clases ni en cooperar con los demás, lo que la hace muy similar a Kowenji en personalidad. Y no es su única similitud, pues su capacidad tanto académica como física también es sobresaliente. Es una chica de una confianza absoluta. Posee una intuición brillante y no teme decir lo que piensa, incluso frente a Nagumo, que respeta su habilidad, considerando que podría haber sido la única de su año con la capacidad de darle un desafío de haber estado interesada. Personalmente, si bien sé lo que pasará en la temporada por haberme leído la novela, tengo mucho hype por ver animadas ciertas escenas, y muchas de ellas son debido a estos personajes.
que con sus diferencias dan una variedad enorme y muy entretenida al elenco principal. Pero díganme, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién de ellos capta más su atención? Saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estoy leyendo y contestando. Pero ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. Para terminar, un saludo y agradecimiento especial a los miembros que apoyan mes a mes el crecimiento del canal.